Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. El día de hoy estaremos rompiendo límites y hablaremos de tecnología que es solo para amigos. Vamos a hablar de la inteligencia de OpenAI, por supuesto. Vamos a hablar de inteligencia artificial y de un nuevo trend, una nueva moda. Y no vamos a hablar de lo que le pidieron al genio y que no les entendió. No, es otra moda que también está muy de moda. Vamos a hablar de y se logró. Vamos a hablar de una pareja que pudo tener un niño bajo circunstancias bastante extraordinarias. Vamos a hablar de tecnología literalmente sacada de Stark, o sea, de Tony Stark, dirán ustedes. Bueno, vamos a hablar de una tecnología de la Universidad Pública de Navarra que permite hacerle efectivamente al Tony Stark y manipular cosas en 3D, muy interesante. Y hablaremos también de ¿y qué pasó? Vamos a hablar de un update de lo que ha estado pasando en términos de la inteligencia artificial. Vamos a hablar de un antiguo chatbot, uno de los primeros asistentes que hubo y de cómo regresó y de qué malvado era y no lo sabíamos hasta ahora. Así que de todo eso y mucho más hablaremos en esta edición de Tecnófagos, devoradores de tecnología, que inicia ahora. Kio presenta el podcast de Tecnófagos, una mesa de alta especialidad servida para ti en 3 tiempos. Acompaña a Ricardo Massa y Bernardo González, 2 especialistas en masticar información tecnológica para ti. Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento. Muy bien, pues como escucharon, está nutrido el menú y para devorarlo pues hacen falta cuando menos 2 comensales. La verdad es que tenemos muchos porque hay mucha gente que hace posible este podcast, pero los que hablamos y ponemos nuestro rostro aquí en este pequeño cuadro que alcanzamos a ver en nuestra plataforma de Riverside, somos 2 personas. Una de ellas soy yo soy Ricardo Massa, y junto conmigo está mi queridísimo amigo y experto en tecnología, Bernardo González. ¿Cómo estás, mi querido Bernie? Bien, muy contento de estar aquí platicando contigo una semana más, un episodio más de Tecnófagos. Y pues la actividad, para variar, no para, ¿no? Sigue mucho el tema de la tecnología. Esto que decías ahorita del tren del genio que está ahí por las redes sociales está súper chistoso y pues impulsado porque ahora se pueden crear muy fácilmente estas imágenes de todos esos chistes de lo que malinterpreta ese genio de la lámpara y te concede algo que es lo que no querías, ¿no? Lo que no querías, el pobre genio resulta que no le da una, exacto. Pero sí, está muy simpático. Además, es muy interesante que, vaya, tenemos a nuestra disposición ahora herramientas extraordinarias que pueden interpretar nuestros prompts y crear arte de todo tipo, y ese es el tipo de cosas en el que nos entretenemos. Pero digo, está bien, qué bueno. Hay cosas muy interesantes que están ocurriendo con la IA, pero también hay momentos para divertirnos y sin duda uno de estos es este tema del genio. Bernie, pues quiero saludar obviamente a nuestra nutrida y muy participativa comunidad de Telegram, que cada vez somos más y nos da muchísimo gusto. Pues digo, de ahí sacamos los temas y los tópicos de los que se arma este podcast. Entonces, pues vaya un gran saludo y una invitación a toda la gente que nos escucha a que se unan también. Ahí, pues simplemente tienen que entrar vía Telegram al cuarto, al chat, de Tecnófagos. Ahí simplemente en la plataforma buscan Tecnófagos y ahí estamos Bernie y yo leyendo con mucho interés todos los mensajes y las opiniones y las noticias que nos comparte toda esta comunidad, que insisto es cada vez más nutrida y muy participativa. Así es, cada vez gente que pone noticias, cuestiones que están pasando alrededor de las tecnologías, muchos avances también científicos, no solamente pura tecnología, digamos, de electrónica y computación, sino también alrededor de la ciencia, ¿no? Muchos avances en la medicina. Vamos a hablar por aquí en una de las notas que mencionaste, algo que está ayudando mucho todos estos modelos, porque no solamente hay riesgos o cosas que nos preocupen a las empresas en el tema económico, sino que también, como a veces lo hace la tecnología, pues puede ayudar a mejorar la vida del ser humano, ¿no? Así es. Bueno, pues así que a través de ese grupo de Telegram ustedes pueden entrar en contacto con nosotros. También pueden hacerlo por correo electrónico a tecnófagos@kio.tech. Bueno, también
Si están escuchándonos en Spotify, pues ranquéenos, pueden activar las notificaciones para que les avisen cada vez que hay un nuevo episodio disponible. Y bueno, Bernie, antes de entrar al episodio ya de forma, ya que estamos en los avisos parroquiales, yo quisiera hacer una anotación y contarle a la gente que nos está escuchando que vamos a estar en un evento bien interesante. Agradecemos muchísimo a la gente de Electronics Home México que nos hizo favor de invitarnos. Vamos a estar ahí del 17 al 19 de junio de 2025, ahí en el Centro Banamex de la Ciudad de México, ahí por el hipódromo. Electronics Home México es la primera feria en el país enfocada en el mercado nacional para expositores nacionales y globales, dedicada al sector de electrónica de consumo. Sin duda vamos a ver ahí cosas bien interesantes, Bernie. Digo nada más algunos de los datos que nos compartieron. Va a ocupar 22,000 metros cuadrados, va a reunir a más de 700 expositores, trae a compradores de México, de Centro y Sudamérica. Es un evento que está ahí pues, pensado para fomentar la interacción entre la industria y los minoristas. Entonces, pues si ustedes trabajan para una empresa o son una empresa que se dedica a algo que tenga que ver con electrónica de consumo, y pues prácticamente no se me ocurre una industria que no tenga que ver con esto, claro, pues los invitamos a que se enteren de qué va este Electronics Home México y pues digo, además de que tiene este gran incentivo de que ahí vamos a estar, Bernie. Sí, por supuesto. Nos hicieron el favor de invitarnos. Todavía no tenemos todos los detalles, pero si se quieren dar una vuelta, aparte de conocer todas estas empresas, que seguro va a haber empresas globales, grandes marcas, con todo lo que acabas de mencionar alrededor de la electrónica de consumo, pues también habrá seguramente un espacio y podemos ahí charlar con algunos de ustedes que tengan la oportunidad de visitar esta feria, ¿no? Ahí en el hipódromo bueno, más bien es en el Centro Banamex, ¿no? Centro Banamex, es el centro de exposiciones, pero está prácticamente pegadito al hipódromo, ¿no? Para los que viven aquí en la Ciudad de México. Sí, mira, me gustó mucho, la verdad, o sea, me emocionó la invitación y por eso la comento aquí, porque es un evento que se hace desde hace muchísimos años en Sudamérica, en Brasil, para ser específicos, y es la primera vez que se va a traer a México. Entonces, pues bueno, creo que, como bien dices, pues va a haber marcas de todo tipo. Entonces, sí, pues digo, creo que es una buena oportunidad ahí para la gente que quiera lograr un buen posicionamiento de marca, hacer networking, buscar oportunidades de negocio. En fin, pues digo, si la página web, ya que estamos haciendo el comercial completo, pues les comento que es electronicshome.mx. Ahí pueden ver un demo y más acerca de este Electronics Home México, que insisto será del 17 al 19 de junio, y pues ahí estaremos transmitiendo y, como dice Bernie, pues estrechando cuanta mano se ponga ahí enfrente de nosotros. Vamos entonces con la información, mi querido Bernie. Vamos a la primera nota del día, y esto que llamamos solo para amigos. La entrada de hoy. Una fresca selección con las noticias del momento. Una nueva tendencia que se está armando en la inteligencia artificial, súper interesante, que a ver, pues reducido a su mínima expresión, es subir una foto que no tenga ningún contexto. Ajá. Y pedirle referencia de un GPS ni datos. Exacto. Es lo que se llaman metadatos, ¿no? Exacto, que no tenga metadata. De las imágenes. Correcto. Y que esa foto le pidas a la inteligencia artificial que te diga dónde está o dónde fue tomada, pues, ¿no? Y es bien interesante los resultados que puedes obtener, porque, vaya, algunos pueden ser... Esta cosa da de pronto algunas cosas por asumida, es decir, comete errores, pues, pero la realidad es que sí puede atinar muy bien. Hay algunos resultados súper sorprendentes que con muy poco contexto, incluso hasta medio, de ciencia ficción, porque de pronto he visto ahí algunos resultados de... ve un árbol y dice, bueno, por el tipo de árbol que estamos viendo, esto fue tomado en el sur, probablemente cerca de la Patagonia, y ahí va cruzando datos y bueno, deduce en dónde fue tomada la foto, y a veces, insisto, con resultados increíblemente certeros. Entonces, lo interesante de esto, que ya se ha convertido en un juego en sí mismo que se llama GeoGuessr,
pues es las implicaciones que tiene en temas de seguridad. O sea, hoy cualquier foto pues la puedes poner en este juego de GeoGuessr, en esta tendencia, y bueno, pues ya por supuesto ya ha habido casos de gente que la ha usado para decir, oye, pues esta influencer que sigo y que me gusta, a ver, se tomó esta foto ayer, pues en dónde se la tomó para saber en dónde anda, ¿no? O sea, cosas así de creepy. Una vez más, pues recordándoles que la tecnología hay que tenerle respetillo y cuidado, porque nunca sabes dónde puede salir una amenaza de seguridad, como algo así, ¿no? Tú te tomas una foto que aparentemente no te compromete de ningún tipo, de ninguna forma, y resulta que pues sí, ya la tecnología puede adivinar con bastante certeza, insisto, dónde fue tomada esa fotografía con un mínimo de referencias, ¿no? Sí, absolutamente. Y mira, creo que es una consecuencia de este proceso donde la sociedad se está digitalizando, porque lo que trajo Internet al mundo es que nos interconectó y quitó las barreras, los costos para que prácticamente cualquier persona que tiene cualquier dispositivo conectado a esta gran red, pues pueda compartir información. Y me viene a la cabeza esta cita, yo no lo había pensado así, lo leí en este libro de Nexus de Yuval Noah Harari, donde él define qué es la información, ¿no? Y dice, sí, la mayoría de las personas, la intuición nos dice que es algo relacionado con el idioma, lo que hablamos los humanos, o algo que está escrito, que también es algo que inventamos como escritura los humanos, pero en realidad no es así. En el reino animal, pues hay muchas formas de transmitir información y no hay ni un lenguaje ni algo escrito. Y pone un ejemplo que a mí se me hizo muy representativo. Me parece que en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, si no estoy equivocado, que en un pueblo había una persona que si dejaba abierta una ventana, significaba que estaban ahí las tropas, y si la dejaba cerrada, significaba que no estaban, ¿no? Entonces es una mujer y es en una de las múltiples guerras árabe-israelíes, ¿no? Este ejemplo del que habla. Sí. O cosas más evidentes, ¿no? A lo mejor igual en tiempos de algún conflicto, si alguien tiene en su tejado palomas, pues puedes inferir que esa persona seguramente está usando las palomas para mandar mensajes y puedes incautarlo o tratar de hacer algo, ¿no? Entonces, no solamente es la información explícita la que se puede transmitir. Y me parece que lo que acabas de comentar con esta nota tiene mucho que ver, porque el problema de fondo no es que la inteligencia artificial tenga la capacidad de inferir en una imagen en dónde estás ubicado. El problema es que la propia digitalización, el intercambiar estos datos en múltiples medios, formatos, y que cualquier persona lo puede hacer. Eso es la parte que a mí más me parece relevante, más potente, que cualquiera lo puede hacer. Conlleva el que estás revelando una serie de metadatos que no están explícitamente puestos en lo que tú querías hacer o como una intención. Por ejemplo, hace algunos años se desató toda una polémica porque muchos millonarios que tenían un jet, estaba esta aplicación de Radar 24, donde por una cuestión de seguridad y de regulación aeronáutica, las aeronaves tienen un dispositivo electrónico con comunicación satelital que están emitiendo su posición en el espacio. Correcto. Alguien desarrolló una aplicación bastante útil para saber cómo está el tráfico en el mundo, y resulta que alguien derivado de eso pues puede inferir en dónde está cualquier persona que tenga un jet, y se genera un gran problema, ¿no? Me acuerdo por ahí Elon Musk quiso sobornar a una persona para que quitara una cuenta de en ese entonces Twitter y que no estuviera posteando su posición, y hasta otro millonario llegó a decir, oye, pues yo en vez de tener un jet, mejor lo rento, así no saben en cuál me subí, y es el mismo problema de fondo, ¿no? O también otro ejemplo que no tiene nada que ver con estas cuestiones de una imagen y que te referencia a una inteligencia artificial, pero por ejemplo puede ser un problema de ciberseguridad. Tú tienes tu LinkedIn, trabajas en una empresa, a lo mejor eres un profesionista de esta área de especialización encargado de la seguridad informática, y puede ser que estés tomando cursos o te estés certificando en algunas tecnologías, y pues simplemente por mantener tu red profesional y estar compartiendo tus conocimientos, pues alguien malintencionado puede consultar tu perfil y decir, mira, Bernardo está tomando estos cursos de esta tecnología, de estos modelos de equipos, de este software. Luego entonces lo más probable es que la empresa en la que trabaja Bernardo utilizan esos sistemas, y entonces pues voy armando un catálogo de qué empresas usan qué software, y si un día sale una vulnerabilidad con alguno de estos, pues ya tengo información que nadie pensó ponerla de manera evidentemente explícita, no, pero ni implícita, ¿no?
pero el simple hecho de estar posteando la información, pues te va a llevar a estos problemas. Moraleja de toda esta historia, mi muy particular punto de vista es: piénsate 2 o 3 veces antes de subir cualquier información a la red, porque no solamente estás subiendo lo que crees que estás poniendo en ese momento, ¿no? Puede tener muchas más implicaciones el contexto en el que lo estás haciendo y lo que está sucediendo alrededor de una manera no intencionada. Y pues digo, si somos personas que estamos de vacaciones y pusiste una foto en un restaurante o algo, pues es una trivialidad. Sí. Que tus amigos adivinen dónde estás, pues tal vez no tenga ninguna implicación, pero tal vez en algún asunto más serio. Por ejemplo, imagínate que alguien está negociando comprar una empresa o algo y decide tomarle una foto, no sé, a un perro que vio en la banqueta que le pareció chistoso, pues a lo mejor alguien de esa industria, sabiendo que tú eres el líder de esa empresa, dice: oye, pues qué raro que Ricardo en este momento está en Múnich, en Alemania, y qué raro que ya van 3 veces que lo veo en el último mes. Pues seguramente ha de estar viendo este rumor que tal vez sí sea cierto, ¿no? Entonces, sí, correcto. Son cuestiones que tienes que tener cuidado, ¿no? Pues sí. Es que no hay más que eso, ¿no? O sea, no hay más que decir, más que pues hay que tener cuidado cada vez más y cada vez más especializado ese cuidado. Pero sí, a eso se reduce. Mientras tanto, pues digo, ¿qué les puedo decir? Jueguen este GeoGuessr, que la verdad es que sí es simpático y es interesante ver qué adivina. Yo le puse una foto de la casa donde vivía con mis padres y adivinó perfectamente que eso era en la zona de Coyoacán, ahí al sur de la Ciudad de México. Bueno, ahora estoy todavía más al sur, pero vaya, eso es irrelevante para este punto. Entonces, sí, justo es bien interesante esto que está pasando y cómo la inteligencia artificial gana cada vez más capacidades, y eso implica que seamos pues cada vez más y más cuidadosos. Vamos con lo que sigue. El plato fuerte, cocinado a fuego lento durante la semana. Y pues una buena noticia, mi querido Bernie, y se logró, le pusieron, Ana Yancy Romero, que bautiza estas notas, le puso y se logró a esta nota de un nacimiento de un bebé sano de 38 semanas de gestación, que bueno, pues no tendría nada de relevante, más allá de que fue apoyado por reproducción asistida, tecnología y apoyo de la inteligencia artificial. Además de que, bueno, obtener una tasa de fertilización del 80% en este mismo experimento, digámoslo así. A ver, ¿qué pasó? Los investigadores lograron automatizar totalmente la técnica de micromanipulación de inyección intracitoplasmática de espermatozoides, lo cual agradecemos mucho que resuman a ICSI o ECSI, si ustedes lo quieren pronunciar en inglés. Un método que consiste en inocular un único espermatozoide en el ovocito maduro. Este sistema se diseñó en el Centro de Investigación y Desarrollo Especializado Conceivable Life Sciences en Guadalajara, México, y en la ciudad de Nueva York, mientras que el tratamiento experimental se realizó en una clínica de fertilidad. Entonces, una mujer de 40 años, Bernie, se presentó, tenía infertilidad primaria y reserva ovárica disminuida. Entonces, junto a su pareja, un hombre de 43 años, querían tener un bebé mediante un método de fertilización asistida. Ya habían intentado la fertilización in vitro sin éxito. Entonces, realizaron este procedimiento ICSI y el monitoreo constante, se confirmó la fertilización. Entonces, según el estudio, el embarazo continuó sin incidentes, con un crecimiento fetal normal, no se reportaron complicaciones durante el parto por cesárea electiva, resultó en el nacimiento de un niño varón sano a las 38 semanas de gestación. La inteligencia artificial fue la responsable de identificar el espermatozoide según la estructura morfológica, de modo, esto es muy interesante, los clasifica en cabeza y cuello o pieza media y cola. El anterior facilitó al equipo automatizado la alineación precisa para la inmovilización del espermatozoide para colocarlo en la aguja de la inyección para su posterior manipulación. Nótese que estamos hablando de un solo espermatozoide, qué cosa tan impresionante. Los investigadores precisan que el día del procedimiento participaron operadores remotos y doctores que estaban en una sala adyacente al laboratorio en donde se encontraba la paciente, en Hudson, Nueva York, a casi 3,700 kilómetros de distancia. O sea, impresionante por donde se vea toda esta nota, el proceso, la gestación y la fertilización, el nacimiento y el proceso tal cual de la obstetricia, extraordinario, hecho a distancia. Entonces, vaya nota, ¿eh?
Sí, no, la verdad que es una maravilla. Y fíjate, contrasta mucho con la nota anterior, ¿no? Porque, digo, yo me siento muy identificado con este tipo de notas. Por supuesto. Alguna vez lo he comentado aquí. Yo tengo 3 hijos, son trillizos y nacieron por un procedimiento in vitro. Entonces, Correcto. por supuesto que estuve metido en todo este proceso haciendo muchas preguntas. Y una de las cosas que me llamaba la atención era cómo los fertilizaban, ¿no? Porque precisamente hay una muestra de espermas, hay unos óvulos que se le extraen a la mujer. Y entiendo que en un plato de Petri se llaman, si estoy en lo correcto. Sí. Tal cual en un laboratorio, Sí. bajo un microscopio, pues ponen los óvulos con los espermas. En el caso de mi familia, pues entiendo que fue, digamos, de manera natural ahí en ese ambiente aislado que se fertilizan. Pero en este caso, lo que está haciendo el algoritmo de inteligencia artificial es seleccionar a los mejores espermatozoides con los mejores óvulos, para que luego haya esta manipulación y a distancia y todo lo que explicaste, que es toda una maravilla, para garantizar o incrementar las probabilidades de que el embrión que va a ser la resultante de haber fecundado estos dos pueda tener las mejores posibilidades, ¿no? Y lo comento porque me parecía cuando me lo explicaban que era un proceso muy manual, incluso visual, ¿no? Por parte de los médicos, de, oye, pues los ponemos en este platito, con unas sustancias que son nutrientes, se fertilizan y luego había que esperar 3 días a ver cómo iban evolucionando los embriones y los calificaban, ¿no? Cuáles iban creciendo, tenían el mejor tamaño y todas las características que seguramente ahorita mencionaste tú, para elegir a los buenos que se van a implantar para que ese se convierta en un futuro bebé, ¿no? Pero todo es muy visual, ¿no? Un médico con su experiencia y sus conocimientos. Yo manera de broma siempre digo que lo hace con el ojímetro, le echa un ojo, como decimos acá en México, y de esa manera el médico, no lo digo de ninguna manera despectiva, ¿no? Pero pues es una labor que hace el médico visual, ¿no? De observar algo en un paciente y de acuerdo a sus conocimientos, su experiencia, toma una determinación. Ahora, cuando lo contrastas con un algoritmo que fue entrenado, ya sabes, con toda la letanía de millones y millones de imágenes y bla, 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 pues resulta que el algoritmo es como si le preguntaras a un humano que haga multiplicaciones y divisiones con papel y lápiz o le das una calculadora, ¿no? Pues evidentemente el algoritmo siempre lo va a hacer más eficientemente, ¿no? Y como me llamó la atención, le pregunté, ya sabes que lo estoy haciendo últimamente en todas estas notas, ¿en qué otras áreas de la salud estos algoritmos están ayudando a mejorar las condiciones de los pacientes? Particularmente con esta cuestión visual, porque me quedé con la nota pasada que era un poco negativo esto de que identificaba imágenes de dónde estás, pues cuando lo aplicas a la salud tiene un potencial benéfico positivo muy grande, ¿no? Por ejemplo, detección de cáncer de piel, ¿no? En muchos hospitales se están utilizando algoritmos, ¿no? La famosa retinopatía diabética que ataca la vista, por supuesto, nódulos pulmonares, personas que tienen problemas en las vías respiratorias, cuestiones del Alzheimer que se pueden detectar con resonancias magnéticas. Toda la identificación de las imágenes los están asistiendo estos algoritmos. También cuestiones de caries, todo lo que se llaman enfermedades periodontales, que son las que tienes en la boca con tus piezas dentales. Por supuesto, mamografías para la detección del cáncer de mama, principalmente en mujeres. También algunas veces sucede con hombres. Fracturas óseas, igual analizar todo lo que son las radiografías. Hemorragias que pudieras tener también resultados de alguna tomografía, en fin, problemas en el corazón, cáncer de colon, etcétera. Y es este componente que digo yo sin ser médico y guardando las proporciones porque ahí sí no conozco nada, pues me parece que al médico le potencias muchísimo, ¿no? Porque pues ya sabes, los radiólogos, ¿no? Mucha gente dice, oye, los radiólogos se van a quedar sin chamba. Pues no, yo creo que más bien el radiólogo es como si le dieras una calculadora al radiólogo, ¿no? Antes la interpretaba con papel y lápiz, haciendo mi analogía de hacer operaciones. Ahora estos algoritmos le están dando al radiólogo una herramienta que es mucho más precisa para poder hacer diagnósticos más precisos, que al final del día de eso se trata, ¿no? De cómo identificas las enfermedades adecuadas que tiene un paciente, pues para poderle aplicar los tratamientos más precisos y que lo puedan recuperar de la mejor manera posible, ¿no? Yo creo que los radiólogos es el mejor ejemplo que se puede dar en esto porque justo
pues el radiólogo aprende a desarrollar su profesión por criterios y por eliminación, ¿no? O sea, un radiólogo aprende a entender qué puede haber malo en una imagen, contrastándola con las otras que ha visto, tanto positivas como negativas. Y por lo tanto tiene un marco de referencia y sabe que una mancha negra en cierto lugar pues representa algo malo, pues porque ha visto que esa mancha negra representa ese algo malo en cientos o miles o lo que sea de otras radiografías, contrastándolas con otras donde no está esa mancha negra y donde no está ocurriendo ese algo malo. Evidentemente, digo, es una gran novedad lo que estoy diciendo, pero creo que el potencializar eso por millones y millones o cientos de millones de factores como los que utiliza la inteligencia artificial, pues es el mejor ejemplo. La inteligencia artificial se va a equivocar menos porque tiene un marco de referencia muchísimo más grande y eso es lo que nos permite darle y conferirle ese grado de autoridad, déjame decirlo así, para tomar este tipo de decisiones. Y como bien dices, eso no desplaza a nadie, al contrario, lo potencia, ¿no? Vaya, el otro día vi un comentario de alguien en LinkedIn que decía, una maestra decía en algún programa en Estados Unidos, decía que lo que ella le parece que, porque le preguntaban que cómo enfrentaba el problema de que sus alumnos ahora hicieran sus ensayos y sus tareas con AI. Dijo, bueno, pues de la misma forma como me imagino que debe de haber sido cuando se inventó la calculadora, ¿no? O sea, simplemente, pues ahora podemos hacer cosas más complejas, pues porque tenemos instrumentos más sofisticados. Digo, el hecho de que se inventara la calculadora no significó nunca que nadie tuviera que dejar de aprender a sumar y a restar y a multiplicar. Lo único que era absurdo era decirle al niño, pues bueno, ve a tu casa y haz estas sumas y estas multiplicaciones, porque sabíamos que los podían hacer con una calculadora. Entonces los empezamos a hacer en el salón con la calculadora y luego elevando el nivel de complejidad de las ecuaciones y de las multiplicaciones que hacíamos y agregándole un valor de raciocinio que creo que fue muy positivo. Es lo mismo que yo hago ahora. Les digo a los niños, hagan su ensayo. Si quieren que se los haga ChatGPT, que se los haga ChatGPT, pero cuando regresen aquí a la escuela vamos a platicar sobre su ensayo, vamos a ahondar en él, vamos a profundizar y entonces sí vamos a obtener un valor de esto, se los haya hecho quien se los haya hecho, ¿no? Entonces creo que va muy por ahí el enfoque. Me gustó mucho esa percepción y pues bueno, pues creo que estamos hablando de un entendimiento que vamos a tener que hacer todos en nuestra chamba, en nuestro contexto, pero bueno, pues me pareció muy 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 positivo y pues ahí está la tecnología aplicada de la mejor manera posible en este tema de nacimientos asistidos con alta y muy alta tecnología. Lo que sigue también es tecnología muy avanzada, le pusimos por ahí tecnología Stark, porque bueno, por supuesto todos recordamos, bueno, los que tenemos unos cuantos añitos más que Ana Yancy Romero, recordamos por ejemplo Minority Report o algunas otras películas de antaño donde ya se manipulaban gráficos en 3D, pero bueno, muchos tendrán el referente efectivamente de Tony Stark elaborando su armadura ahí con tecnología en 3D, volando y aplicando y haciendo ingeniería en forma muy, muy padre. Pero bueno, pues ahora un equipo de investigadores de la Universidad Pública de Navarra, la UPNA, consiguió crear pantallas volumétricas que permiten tocar, agarrar y arrastrar imágenes tridimensionales suspendidas en el aire como si fueran objetos reales. Es muy interesante verlo. Esto vamos a compartirles el link del video. El sistema se basa en un difusor elástico, una lámina que vibra rápidamente y sobre la que se proyectan hasta 2880 imágenes por segundo a diferentes alturas. Esto tiene que ver con un fenómeno del ojo que se llama la persistencia de la visión, que es el mismo fenómeno que hace que veamos una película como un movimiento fluido. El ojo humano percibe una imagen en 3D completa, visible desde distintos ángulos. Entonces esto lo interpreta y ya te permite dar esa ilusión de movimiento. La innovación clave aquí está en el material del difusor. Tradicionalmente estos materiales son rígidos, son muy frágiles y esto impedía una interacción directa. El equipo español lo reemplazó por bandas elásticas que son muy seguras al tacto y capaces de soportar el
el contacto sin romperse. Esto permitió desarrollar una corrección de imagen automática que mantiene la nitidez del holograma incluso cuando el material se deforma por el contacto. Eso es maravilloso. Y bueno, pues esto está en etapa temprana, pero bueno, evidentemente, seguro ustedes mientras escuchaban esto ya se les ocurrieron algunas implicaciones que puede tener esto para educación, para museos, para entornos de trabajo, para, en fin, ingeniería, insisto, para la construcción. Hay miles y miles de implicaciones para esta tecnología 3D maleable, manipulable. Pues la verdad es que nos urge echarle el guante a una cosa así, ¿no? Sí, la verdad que está súper ingenioso. Les voy a poner el video que venía ahí en la nota. Está en YouTube y dura unos 3-4 minutos y explican cómo funciona esta máquina, ¿no? Y me parece que se salieron, como dice la frase, se salieron de la caja para inventar este enfoque completamente distinto a lo que existía antes, ¿no? Por supuesto que tiene muchos años, sobre todo en el tema de la realidad virtual, la realidad aumentada, el que te puedes poner unas gafas y tus ojos, tu cerebro cree que está viendo objetos tridimensionales y luego si le agregas las manos, pueden ser tus manos reales, ahora como el Vision Pro de Apple que tiene este efecto de realidad mixta donde sigues viendo la habitación, ves tus manos y se sobreimpone una imagen de un objeto que parece ser tridimensional, pues cuando se cruzan las coordenadas donde típicamente chocarías con esa imagen o digamos la tomarías, pues ahí el software se encarga de manipularla, ¿no? Entonces tu cerebro cree que está agarrando algo, pero en realidad a nivel táctil en tus manos tú no tienes nada, ¿no? Estás moviendo la mano en el aire y estás simulando que tocas cosas, ¿no? Aquí este aparato está muy, muy simpático porque parece de esos proyectores de cine viejos. Es una máquina muy grande, como un cubo. Tiene unos ventiladores, se ve que hace mucho ruido. El video no tiene audio real de lo que están ahí transmitiendo, como que le pusieron una música y le sobreimpusieron algunos mensajes en la pantalla para explicarte cómo funciona la tecnología, pero al final de cuentas, en la superficie, digamos de manera horizontal, pusieron un arreglo de ligas. ¿Tú te acuerdas de esas ligas que eran muy gruesas en la escuela? Sí. Estas ligas gordotas que eran como de 1,5 centímetros de ancho. Pues haz de cuenta que ponen varias de esas ligas como si fueran las cuerdas de una cama. Cuando a una cama le quitas el colchón, hay algunas de ellas que tienen como estas tiras de algún material como una tela muy rígida. Pues haz de cuenta que es lo mismo, ¿no? Y lo que hace la máquina, por lo aparatoso que es que tiene un mecanismo de vibración. Y como es hule de lo que está hecha la liga, pues claro, la liga empieza a oscilar de una manera muy pronunciada, ¿no? Empieza a subir y a bajar a gran velocidad. Y en realidad la proyección visual está sobre las ligas, ¿no? Como las ligas están subiendo y bajando demasiado rápido, el ojo no alcanza a captar, digamos, si fueran cuadros por segundo, dijiste algo así como 2800, es una barbaridad. El efecto del cine con 24 cuadros, ya engañaste al ojo y al cerebro, ¿no? Con eso el cerebro lo percibe como movimiento fluido, aunque en realidad son una serie de fotogramas, ¿no? Entonces imagínate 2800, es una barbaridad, ¿no? Entonces lo simpático es que están esas ligas vibrando, proyectan por ejemplo un cubo y cuando el usuario mete la mano a esas ligas que están vibrando es cuando se produce el contacto, ¿no? Entonces es un poco simpático porque has de sentir que tocas algo y se está moviendo, te está vibrando, pero ahí es donde lo puedes manipular, ¿no? Y en el video pues hay cualquier cantidad de aplicaciones, ¿no? Te sale como un toolbar con herramientas, le puedes cambiar los colores, lo puedes rotar, lo puedes girar, etcétera. Entonces tal vez para aplicaciones de algunas industrias muy particulares, en la nota anterior hablamos de la medicina, ¿no? Pues tal vez si un cirujano está viendo algo en realidad aumentada, realidad virtual, a kilómetros de distancia, pues tal vez para él sí sea muy importante tener ese feedback de regreso, ¿no? De que está tocando algo o de que lo está empujando con cierta fuerza. Y seguramente, aunque esto es un prototipo pues muy temprano, con una tecnología que todavía es muy inmadura, seguramente por aquí se van a desarrollar muchas cosas hacia el futuro, ¿no? Sin duda que sí, y van a ser muy, muy, muy interesantes. Evidentemente le estaremos echando mucho el ojo a todas estas innovaciones, porque pues para eso estamos. Así que, mientras tanto, vamos con nuestra última nota del día de hoy. Siempre queda un espacio para el postre.
Y bueno, dije la última nota, pero en realidad traemos cuando menos dos, más lo que tú quieras aportar, mi querido Bernie, a este corolario. Pero es que, a ver, está muy interesante. Retomaron aquí la historia de BusyBody, que yo, la verdad, cuando leí la nota no me acordaba de él, lo googleé y en cuanto lo vi dije, claro, o sea, me destaparon ahí un recuerdo reprimido que tenía de los primeros años del internet. Es este gorila morado que bueno, insisto, yo no lo ubicaba hasta que lo volví a ver ahora. Un asistente que te ofrecían en sitios web que descargaras gratuito para que te ayudara con tu PC, te contara chistes, o sea, digo, esto es en los años 90 y el internet era algo totalmente nuevo y estábamos aprendiendo las reglas y tratando de sacar el mayor provecho. Y pues era este supuesto asistente virtual que te prometía hacer la vida más fácil. Pero lo interesante es que eventualmente se descubrió que había detrás de BusyBody algo bastante distinto, que era robar información y enviarla a la base de datos de Bunsy Software. Eso fue solo el principio, había anuncios engañosos, alteraciones en la configuración del sistema, una versión de pago que no solucionaba precisamente nada. Al instalar una puerta trasera, como se llaman este tipo de cosas ocultas que envían información sin que nosotros estemos conscientes de que se está utilizando eso en nuestro sistema, BusyBody permitía que otros programas maliciosos como virus se infiltraran en el sistema. En 2014, un youtuber lo trajo de vuelta en un video donde destrozaba Windows XP con programas maliciosos y de repente BusyBody volvió a ser famoso. Esto habla mucho de la época, insisto, estábamos viendo la tecnología pues con ojos nuevos, sobre todo la tecnología de internet, desde luego, y sobre lo vulnerables que éramos cuando nos presentaban algo divertido e inofensivo. Hoy en día contamos con mejores defensas frente al malware, sin olvidar las herramientas de terceros que funcionan con bastante eficacia. La historia sigue siendo un recordatorio vigente, nunca hay que bajar la guardia porque a veces el malware llega con una sonrisa. Pues sí, ahí está el testimonio de este añejo y arcaico BusyBody que me recordó esa época cuando pues, tu página de inicio de tu navegador era quizá yahoo.com y ahí iniciabas la experiencia de internet y Yahoo mismo te recomendaba sitios según cuáles eran cool y pues ahí andábamos aprendiendo a navegar con estos módems que se conectaban vía telefónica, en fin, toda una época que nos hace sentir bastante viejos. Bueno, y Bernie, antes de regresar al tema de BusyBody, traemos también la nota del maratón que habíamos comentado ya, sí. Carrera de androides contra humanos que comentamos la semana pasada. Nada más digo aquí tenemos el dato de que el primer robot en cruzar la meta, el Tiangong Ultra, fue creado por el Centro de Innovación en Robots Humanoides de Beijing. Completó el recorrido en 2 horas y 40 minutos. Esto es casi 2 horas más que el récord mundial humano de 56,42. En fin, recordando esta nota y recordando que los humanos todavía tenemos un tramo que ganar frente a los humanoides. Pero bueno, regresando al tema de BusyBody, ¿te acuerdas tú de este querido BusyBody, de este gorila que te asistía en tu experiencia en internet? No, la verdad, para serte honesto, no lo tengo registrado. Yo estoy seguro que sí, hasta lo descargué. Yo no, por alguna razón. A lo mejor lo vi y estaba ocupado o algo, no, por alguna razón no me llamó la atención y no lo instalé. Pero fíjate que la forma en la que lo planteas es muy interesante porque el concepto de te ofrezco una herramienta que supuestamente hace X y Y o es gratuita o lo que tú quieras. Tú has mencionado muchas veces esa frase de que cuando el producto es gratis, seguramente tú eres el producto. Y de ahí, en el caso de la seguridad de la información, pues ahora se vuelve todavía más importante que pongamos muchísima atención a todos estos softwares, ¿no? Algunos que recuerdo ahorita me vienen a la mente al escucharte reseñar la nota. Por ejemplo, alrededor de todo lo que es el blockchain y las criptomonedas y los activos digitales, si tú analizas en dónde están los problemas, no están ni en la tecnología core ni en los productos core. Yo he mencionado muchas veces en este programa que, por ejemplo, el protocolo de Bitcoin nunca ha sido vulnerado, nunca, jamás. Es un protocolo muy sólido. Y el protocolo de Ethereum tampoco. Son protocolos extremadamente robustos y sólidos. Pero ¿qué es lo que sucede? Alrededor de esos protocolos
empiezan a surgir un montón de empresas con un montón de herramientas, servicios. Por ejemplo, en el caso de las criptomonedas aparecen estos famosos wallets, quien supuestamente te hace la vida más amable y te va a resguardar tus monedas. Y a esas empresas, por lo general, es o a las que hackean o son las que hacen los fraudes, ¿no? Todos estos que hemos estado escuchando por todas partes. Entonces, aquí la recomendación es, más allá de la tecnología core, del concepto de, pues no sé, un antivirus o una herramienta que sea un asistente en mi computadora que me ayude a hacer X o Y, hay que tener mucho cuidado con lo que estás bajando, ¿no? En este momento que hay tanto movimiento alrededor de la inteligencia artificial, pues las tecnologías y los modelos core, estos modelos que desarrollan estas grandes compañías tecnológicas, pues los conocemos todos, ¿no? Se llaman ChatGPT de OpenAI, se llama Gemini de Google, Llama de Meta, Grok de XAI, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Son un puñado de tal vez 10, 15 o 20 compañías que son las que generan la tecnología core. Pero luego, si quieres una herramienta para generar videos con inteligencia artificial, pues a lo mejor en este momento ya hay 200 herramientas en el mercado. Y de repente tienes que tener cuidado que no vaya a haber una de estas empresas que la desarrolló alguien en alguna otra latitud, para no mencionar ningún país, no ofender a nadie, y sea de dudosa procedencia y a lo mejor es gratis y tú no te estás dando cuenta que cada vez que haces un video de inteligencia artificial o un meme o algo chistoso, pues a lo mejor tienes ahí una aplicación huésped que se está llevando información, ¿no? Y estas cosas pueden ser tremendamente serias, ¿no? Recordarás todo el escándalo de Pegasus, en este caso con lo que es la prensa y los medios de comunicación, donde a mucha gente le hackearon el teléfono, hackers muy, muy sofisticados y con consecuencias de hasta perder la vida algunos de ellos porque estaban metidos en cuestiones políticas, ¿no? Y esa es, digamos que todo lo que sucedió alrededor de Pegasus, pues me hace pensar en lo que le pasó a Jeff Bezos hace algunos años, ¿no? Que él, además de ser el propietario de Amazon y muchas empresas, pues tenía el Washington Post. Había un tema ahí medio álgido con el Medio Oriente, con un periodista muy polémico, y de repente un día que me parece que en un viaje que hizo Jeff Bezos a esas latitudes, pues seguramente alguien le compartió o una foto o un video o algo a su teléfono personal, seguramente lo descargó y ahí venía un malware y le sacaron información de su teléfono, lo estaban extorsionando y súper complicado, ¿no? Porque al periodista lo habían matado y querían callar voces en el periódico, o sea, algo que puede ir a proporciones, consecuencias muy, muy, muy terribles. Y la recomendación aquí, como lo dijimos en la primera nota, hay que tener mucha conciencia de lo que instalamos en nuestros dispositivos, quién me lo recomendó, validar las fuentes. Si algo es gratis, pues desconfía, ¿no? Alguien me va a decir, oye, pero Facebook es gratis, Instagram es gratis, TikTok es gratis. Pues sí, pero también ya vimos que al menos en el tema de la comercialización y compartir datos y la privacidad de todas cuestiones, pues hay mucha gente, la gran mayoría, que no está contenta con cómo se manejan las cosas porque no tienen la suficiente transparencia o empiezan a ejercer lucro sobre diversas cuestiones que hay que ponerle atención, ¿no? Y quien no ha visto la nueva temporada de Black Mirror, vean el capítulo 1 que se llama Common People, ¿así se llama? Sí. Pero sí véanlo hasta el final porque de verdad que sí depende un montón. Véanlo, sigan esa recomendación del señor Massa. Si van a ver toda la serie, véanlo al último. Si nada más quieren ver un capítulo para que vean. Está un poco exagerado, ¿no? Pero creo que el punto se logra, ¿no? Sin duda. Hasta dónde se pueden llevar las cosas cuando tienes de un lado de la ecuación a una empresa o a un individuo que quiere hacer una explotación económica a toda costa y del otro lado pues no le importa la vida de una persona ni las circunstancias que esté viviendo. No les digo más, pero toca precisamente ese tema, ¿no? ¿Qué nos toca a nosotros, los usuarios, en lo individual, como ciudadanos de cualquier país que lo seamos, o como profesionistas de manera independiente trabajando para una empresa? Pues tener muchísima conciencia, ¿no? Con nuestros teléfonos, con nuestras computadoras y sobre todo si pertenecemos a una organización, hay que tener mucho cuidado respetando las políticas. La gran mayoría de las empresas, por muy básicas que tengan, pues tienen algunas reglas, ¿no? Que son políticas y procedimientos de
casi todas ellas te van a decir, oye, si el teléfono es de la empresa, si la computadora es de la empresa, pues no se vale que instales ahí cosas personales, ¿no? Juegos y software que te recomendó tu compadre, ni cosas así, porque precisamente no sabes de dónde viene la fuente y qué pudiera traer embarazado ese software que al fin del día pudiera ocasionar un daño, ¿no? Como siempre hemos dicho en este podcast, si un producto o servicio es gratis, entonces la mercancía eres tú. Así que ten cuidado con ello y siempre desconfiemos mucho de ello. Lo dijiste hace rato y creo que sí nunca está de más recalcarlo, ¿no? Sí. Oye, sí. Y de la otra nota que mencionaste, que el maratón, sí. Sí, el episodio pasado, el medio maratón en la ciudad de Beijing, en China. Sí. Creo que lo que me parece relevante, y también algunas veces ya lo hemos comentado, pues es todo el potencial que tienen estos robots humanoides, ¿no? Se estima que una vez que se empiecen a producir en serie, hay bastantes compañías haciendo robots humanoides. Al menos hay unas 10 o 15 compañías globales, muchas de ellas americanas, muchas otras son chinas, algunas europeas, y tienen estos formatos principalmente para las fábricas, sí. Algunas para oficinas y el hogar, donde hay una gran cantidad de casos de uso donde están probando estas máquinas, estos robots de forma humana, que pueden tener costos mucho más económicos que los de una persona, ¿no? Cuando se hagan en masa podrían estar entre $20,000 y $30,000 el costo total del robot, lo cual, si por ejemplo una empresa lo quisiera rentar, sería el equivalente por su vida útil más o menos a unos $300 mensuales, lo cual, si lo pones a trabajar, por ejemplo, en una fábrica, tomando en cuenta que el tiempo de carga, lo voy a exagerar, que sea de unas 2 horas al día y trabaje las otras 22 horas, pues podrías llegar hasta unos 40 centavos de costo de trabajo por hora, ¿no? Sí. Y en este momento ya no es una idea futurista, porque ya los vimos, acaban de correr un medio maratón. Imagínate que los pongas en un almacén a mover cajas, o levantar objetos que sean peligrosos o interactuar con ciertos materiales, donde pues de preferencia si puedes evitar que estén humanos ahí metidos, los puedes reemplazar con robots. Pues imagínate 40 centavos la hora, ¿no? El driver de esta industria, sin lugar a duda, nuevamente va a ser un factor económico, ¿no? No va a ser la propia tecnología porque haya algún tecnólogo o alguien quiera sistematizar la planta o porque sea muy visionario o muy moderno, no va a ir seguramente por ahí, ¿no? Va a ir cuando el financiero diga, oye, si metemos unas de estas máquinas, pues bajamos los costos a tanto y podemos mejorar los márgenes de la compañía o le podemos repercutir al consumidor, al cliente final, un precio más económico, más atractivo, nos podemos volver más interesantes ante la competencia, yo qué sé, siempre un driver económico me parece que es lo que lo puede mover de manera relevante, ¿no? Pues triste pero cierto, pero siempre será el driver más poderoso, el dinero. Y bueno, Bernie, pues se nos acabó el tiempo para este episodio. Y digo, dejamos ahí algunas cosas en el tintero porque queríamos también, vamos a seguir en futuras emisiones hablando de el sinnúmero de actualizaciones que están ocurriendo en el mundo de AI. Ya resulta hasta ocioso seguir enumerando que si Gemini salió con no sé qué y que si Obok salió con no sé qué tanto. Obok, tengo en mente otras marcas, perdón. Grok. Exacto. ¿Qué quise decir Grok? Pero lo que sí me parece importante mencionar de cierre es este muy breve texto que nos compartió nuestro amigo Rodrigo Pacheco, a quien le mandamos un gran saludo, sobre el tema del misalignment, que no encuentro una traducción exacta en el español, pero digamos la mala dirección que se le puede dar a los modelos de lenguaje, a los LLMs, como a los chatbots como ChatGPT, etcétera, para entrenarlos a mentir. Está súper interesante. Vamos a compartir ese texto también, pero en términos generales, pues lo que resulta que está sucediendo es que estamos descubriendo que algunos modelos como Cloud, como el propio ChatGPT, pues les resulta fácil entender que lo que tienen que hacer es mentir cuando
cuando se les pide un objetivo, ¿no? O sea, entonces, un ejemplo muy claro de esto es si yo le pido a ChatGPT que me dé solamente buenas noticias porque estoy muy deprimido, por decir cualquier cosa, y entonces luego le pido que me dé las noticias del día, pues ChatGPT va a poder justificar ante sí mismo el presentarme noticias falsas, pues bajo ese criterio de decir, bueno, es que me dijo mi amo, no sé cómo se refieren a nosotros, que le diera solo noticias positivas. Lo estoy sobresimplificando, pero sí a grandes niveles está resultando muy interesante y resalta algo que ya hemos platicado aquí muchas veces. No entendemos a profundidad cómo piensan los modelos, ¿no? Sabemos cómo crearlos, sabemos cómo darles un proceso, pero una vez que empiezan a razonar, pues ese proceso de razonamiento muchas veces nos puede resultar esquivo y podemos no entenderlo, y eso tiene implicaciones bien interesantes. En este texto que estoy aludiendo, ahí hay un par de ejemplos de decirle a ChatGPT que te cuente una serie de noticias y cómo guarda cierta información, pues porque a su criterio esa información no concuerda con el objetivo que tenía. Por ahí que esto se le dé por llamar misalignment o falta de alineación entre objetivo y lo que en ese momento se le está preguntando. Se me hizo súper interesante, pues justo por el terreno tan desconocido en el que estamos navegando, ¿no? Sí, no me piques las costillas porque vamos a arrancarnos aquí ahora a hablar del tema. Pero digo, si hay interés por la gente que amablemente nos escucha cada semana y quieren que discutamos aquí, Ricardo y yo, ese tema a mayor profundidad, igual a lo mejor nos presentamos, nos preparamos un especial. Ándale. Y nos traemos algunos ejemplos y lo podemos comentar. Pero simplemente para cerrarlo en 2 minutos y aquí no tomar más tiempo, creo que el meollo del asunto es que la mayoría de las personas no acabamos de entender que toda esta tecnología de la que estamos hablando, inteligencia artificial generativa, no tiene absolutamente nada de inteligente ni de razonador. Es Correcto. Un modelo estadístico, ¿no? Hay un libro, debo confesar que me va a llevar mucho tiempo leerlo porque lo empecé a escuchar y no es un desastre escucharlo en alguien como yo que no tengo una formación matemática profunda, ¿no? El libro se llama ¿Por qué las máquinas aprenden? ¿No? La elegancia de las matemáticas que está detrás de la inteligencia artificial moderna. Y el libro está muy entretenido. Tiene unas partes de prosa que te explica las cosas y las anécdotas y quién fue inventando los modelos matemáticos y cómo fue toda la evolución. Sí, y esa parte está muy entendible y muy divertido, pero luego inevitablemente pues llega a las ecuaciones, ¿no? Y entonces empieza a usar álgebra, estadística y desviaciones y no sé cuántas cosas, y ahí las cosas se empiezan a complicar muchísimo. Insisto, no es recomendable, a menos de que seas un matemático y te encanten y domines perfectamente las matemáticas, pues tal vez encontrarás divertido escucharlo. Lo bajé en Kindle y en Kindle ahí voy más o menos, pero voy despacito, me va a tomar un tiempo, y corrobora esto que yo he mencionado muchas veces, ¿no? Es 100% pura estadística, ¿no? Entonces, número uno, ahorita que decías, usaste unas frases bastante simpáticas, ¿no? Los modelos mienten, ¿no? Entonces, para que algo mienta, pues tendría que tener una inteligencia, una conciencia y saber qué es la manipulación, este tipo de cosas. Y no, la verdad es que los modelos ni siquiera son tan sofisticados, ¿no? Lo que va a hacer el modelo es que si tú me preguntas algo de lo cual yo no tengo la información al 100%, pues entonces te voy a dar mi mejor aproximación. Y aquí hay un ejemplo que estamos viviendo todos al usar estas herramientas, por ejemplo, para generar imágenes, ¿no? Si a mí se me ocurre, literal, una ocurrencia ahorita, lo primero que me viene a la cabeza, quiero un pollo arriba de un cohete y que vaya en el periférico, en un coche alegórico por el día de la primavera, ¿no? Una serie de tonterías. Pues seguramente la primera imagen que me aviente la inteligencia artificial me va a sorprender y voy a decir, no, hombre, qué bárbaro, sí, pues sí es un pollo y sí es un cohete y sí parece que va en una avenida y bla, bla, bla. Pero luego si digo, oye, no, estuvo muy bien la ocurrencia, ¿no? Pero ahora me voy a poner serio, ¿no? Ahora voy a hacer el diseño de un slide que necesito para una presentación. Lo más seguro en este momento es que acabe frustrado. Porque cuando le pida que me haga algo, no lo va a hacer como yo lo necesito exactamente. Y luego, peor aún, cuando le empiece yo a querer afinar cosas,
va a parecer chiste, ¿no? Le digo, oye, mira, cambia el verde y ponlo más azul, y al hacer eso va a cambiar, en vez de pollo, ahora puso un perro. Y yo, no, espérate, pero regresa al pollo, ¿por qué pusiste un perro? Y entonces ¿sabes qué? Va a regresar al pollo, pero ahora ya lo vistió de nadador, ¿no? Con un traje de neopreno, yo qué sé, ¿no? ¿Sabes qué? Además de eso, me parece súper trascendental, algo que ya hemos comentado aquí. Además, cuando le preguntes al modelo por qué hizo eso o por qué tomó determinada decisión, no te va a responder la verdad. O sea, no necesariamente te va a responder la verdad. Te va a responder de nuevo, como bien explicas, es un modelo estadístico. Entonces, cuando tú le preguntas cómo llegaste a esa conclusión o por qué tomaste esa decisión, el modelo en realidad te va a responder lo que él estadísticamente crea que es la mejor respuesta posible a la pregunta cómo llegaste a esa conclusión y por qué tomaste esa decisión. No necesariamente lo interpreta como una pregunta directa contra él diciendo, bueno, pues hice esto por esto y esto y esto. Entonces, realmente no tienes ninguna certeza de que el modelo te va a contestar lo que realmente le estás preguntando. Por eso se enredan en este tipo de confusiones como las que dices. El otro día alguien nos enseñaba una serie de ejercicios muy simpáticos de que quería vestir a alguien quería poner ¿cómo era la cosa? Quería poner a Mario Vargas Llosa al lado de una tortuga ninja. Sí. Y le ponía lentes, ¿no? Y el modelo estaba necio en ponerle lentes. Pero es que no usa lentes. Mario Vargas Llosa era ciego. Entonces, no. Sí. Ajá. No. Y van a ser puras aproximaciones de lo que te va a estar dando, ¿no? Y eso aplica para todo, para hacer un video, para generar audio, para generarte un texto, etcétera. Ahora, dicho eso y haciéndolo a un lado, no deja de ser una herramienta muy potente. Por supuesto. Porque si la entiendes y lo que quieres es que te traiga un contenido generado lo más aproximado a algo, entendiendo que esta cosa no razona y no te está trayendo la verdad absoluta, te puede ayudar en muchas cuestiones de tu trabajo y de tu profesión, ¿no? Eso es algo que ya está dando frutos en este momento, ¿no? Bueno, pues ahí está, lo acabas de resumir perfecto. Quieran a su modelo de inteligencia artificial y no lo cuestionen. No cuestionen cómo llegó a esas conclusiones, simplemente acéptenlo como es. Es como dicen en México, digo, no quiero sonar misógino ni nada, pero así dicen en México un dicho, ¿no? A las mujeres hay que quererlas, no las trates de entender, ¿no? Entonces, aquí algo similar sucede con la inteligencia artificial, ¿no? Usa el modelo. Yo siempre lo que le digo a la gente es, por favor, revisa 3 veces lo que te está entregando, porque como es un modelo estadístico, es probable que de repente traiga información que la inventó, ¿no? Porque dice, yo tengo que entregarte algo y si estadísticamente no es al 100, es al 90 o al 60 o al 70, pues te lo voy a dar y depende de qué le estés preguntando, 60% puede ser muy bueno o 60% puede ser terriblemente malo y que no te sirve para nada, ¿no? Así es. Pues bueno, insisto con que ya se nos acabó el tiempo, pero teníamos que comentar esto que me pareció muy, muy, muy interesante. Muchas gracias a todos por escucharnos. Compártanos temas de su interés. Ahí estamos en el grupo de Telegram. Muchísimas gracias a Mario Terrés, como siempre, en la edición. A Nayansin Romero en la redacción. A Dianita Álvarez, que produce este podcast con la extraordinaria excelencia que la distingue, pero eso sí, hace muchísimo que no la veo. Ya ni me acuerdo qué cara tiene. Así que si la ven, me la saludan. Yo la vi el día de hoy en la mañana y la vi como 3 veces. Bueno, afortunado. Por favor, afortunado que eres. Cuando la vea. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Bernie. Al contrario, nos escuchamos y nos vemos en el siguiente. Eso será la siguiente semana. Y esto es Tecnófagos, Devoradores de Tecnología. Hasta pronto.